Sí, se ve bien. ¿Se ve? Bárbaro. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver el dimensionamiento de las instalaciones de agua fría y de agua caliente. En principio vamos a ver las pautas a considerar para el dimensionamiento. Como, digamos, norma rectora y que todavía está vigente son las normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales. Estas normas, como ya les venimos mencionando, a veces las vamos retocando un poquito nosotros con criterios más modernos, en el sentido de, por ejemplo, como vieron ustedes en la instalación de desagües pluviales, en considerar otro tipo de tormentas. Lo mismo vamos a apelar también a ustedes en algún momento para el caso del cálculo de las instalaciones. Estas mismas sean más grandes de los que determina el reglamento. El reglamento en realidad se ve limitado a un sistema empírico. Empírico implica es a base de experiencia, y no aplica las fórmulas directamente con criterio hidráulico de dimensionamiento o de simultaneidad que hoy vemos en normas de otros países, ¿no? Siendo ustedes ingenieros o en camino de serlo, es importante que tengan en cuenta las considerandos de las normas y gráficos, pero que lo vayan enriqueciendo con los reglamentos más modernos que existen hoy por hoy en todo el país, en todo el planeta, digamos, en Estados Unidos, normas americanas, las normas europeas, ténganlas en cuenta como criterios para su dimensionamiento. Bien. Aquí van a ver tablas que figuran en el reglamento, que son criterios que también sacamos de otro tipo, de otras normas, como consumos de agua que van a tener. Por ejemplo, no es lo mismo el consumo de agua que se puede tomar para un colegio, para oficinas, etc. Eso lo vamos a ir viendo en distintas tablas. Es una introducción a lo que les quiero decir en todo esto. También van a ver en lo que es, en la actualidad estamos apuntando a un consumo más racional del agua. Eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestros criterios para el dimensionamiento. La verificación de las velocidades límites, de acuerdo a los materiales que hoy estamos utilizando, que no figuraban antes en el reglamento. El polipropileno tiene un espesor más importante, con lo cual los ruidos están un poco más limitados, pero bueno, para cada uno de los materiales que estén en uso hay velocidades límites, que eso los van a establecer ustedes también, de acuerdo al fabricante, al material que vayan a utilizar, y a la ubicación en que tengan a veces una sala de máquinas está contigua a un espacio donde necesitamos silenciar. Bueno, hay que ver qué tipo de velocidades puede uno utilizar o no en esa cañería. Distinto es en una industria o en una sala de máquinas, que de repente el ruido ya lo provocan los otros equipos, y entonces en todo caso esas velocidades no pasan a ser tan importantes. Y la verificación de presión y caudal. Para el consumo de agua sanitaria, como les venía diciendo, tenemos que ver el destino del edificio, los números de personas que lo pueden habitar, hábitos higiénicos de los habitantes, tipo y cantidad de artefactos sanitarios que vamos a surtir, gasto de los artefactos sanitarios. En lo que se refiere a gasto, es el caudal mínimo necesario para que el artefacto funcione, ¿no? Y la simultaneidad de uso de los artefactos sanitarios. Aquí es donde el reglamento tiene algunas consideraciones y es más bien limitado en ese sentido. Hoy por hoy hay fórmulas que consideran la simultaneidad en base a experiencias mucho más interesantes que las que podemos encontrar en nuestro reglamento.
nos referimos por eso a que determinar la simultaneidad de uso exige una rigurosidad en el estudio de los mismos. ¿Está? No es lo mismo considerar la simultaneidad de usos a la salida de un cine, en donde de repente después de una función se ocupan todos los artefactos de golpe. Entonces tenemos que considerar una simultaneidad mucho más importante que la que podemos utilizar en otro tipo de edificios que no tengan ese tipo de destino, ¿no? Bueno, estas tablas que les estamos dando de datos, aquí tienen consumos promedios por habitante, consumos por litros por diario. Esto no lo van a encontrar en las normas y gráficos de obras sanitarias, son tablas que son obtenidas de otra bibliografía. Les puedo recomendar el Metcalf y EDI, que es una bibliografía que van a ver que es muy importante para lo que es en ingeniería sanitaria, donde se habla mucho de lo que es consumo por habitantes y se determina para redefinir las plantas de tratamiento, y es una muy buena bibliografía, y estos datos que les adjuntamos en estas tablas son muy orientativos para que ustedes tengan en cuenta el día de mañana en algún tipo de rendimiento que incurran, para tener en cuenta cuál es el consumo que van a tener que considerar para dimensionar la reserva de agua. ¿Está? La reserva, recuerden que estaba compuesta, en su caso, en su proyecto, por lo que es el volumen del tanque de bombeo y el volumen del tanque de reserva, el que se encuentra en la azotea. Aquí tenemos la reserva en los tres casos que explicamos en la teoría de agua. Uno es alimentación directa, ahí no hay en almacenamiento, la reserva no se produce, directamente el agua pasa a alimentar desde la red a los artefactos. En el segundo caso no tenemos tanque de bombeo, llenamos el tanque directamente, un sistema semidirecto, y toda la reserva se encuentra en azotea. Y el tercer ejemplo, que es el ejemplo que ustedes están resolviendo en su trabajo práctico, en donde tenemos el tanque de bombeo y el tanque de reserva. Tenemos tres casos aquí para analizar y cómo son el dimensionamiento de las cañerías. Para el primer caso, que es la alimentación directa a artefactos, lo que se considera es para una vivienda completa, y una vivienda completa el reglamento lo define como baño principal, baño de servicio y pileta de cocina, pileta de lavar y pileta de lavacopas. Eso se llama unidad de vivienda tipo, ¿está? O vivienda completa, como está puesto acá en la lámina. El consumo que tenemos que considerar es 0,13 litros por segundo por 1,5 canillas de funcionamiento simultáneo. Eso nos da 0,2 litros por segundo. O sea que yo tengo que considerar ese caudal de alimentación que va a pasar por la cañería. ¿Está? Ahora vamos a ver la tabla, más adelante vamos a ver la tabla con la que dimensionamos el diámetro de la cañería correspondiente. O sea, yo tengo en mi proyecto, tengo una unidad de vivienda tipo, y tengo que abastecer, o menos, ya unidad de vivienda tipo o algo menos, yo ya mínimamente tengo que considerar 0,2 litros por segundo como caudal para alimentar esa unidad de vivienda. Lo demás que vaya a agregar en esa unidad de vivienda, si yo tengo un baño más, otro o dos baños más, tengo que sumar una canilla más y hacer una semisuma de esto, o sea, el 50%, tengo que considerar como efecto, como digamos coeficiente de simultaneidad, para no estar considerando un coeficiente de simultaneidad de 1, la norma me reduce en un 50% el uso simultáneo del artefacto. ¿Está? Es una fórmula muy discrecional, muy directa, que considera para otra unidad que yo adose en un 50% de simultaneidad de uso. Si el destino de lo que estamos alimentando no es una unidad de vivienda tipo, sino son, supongamos, una oficina, o sea, lo que tengo son baños, mingitorios e inodoros, se suman todos los artefactos de uso simultáneo, se divide por 2 y se multiplica por este caudal. Ese es el caudal que yo voy a necesitar para alimentar otro tipo de uso. O sea, sumo todos los artefactos que tengo, los multiplico por 0,13 litros por segundo, ¿está? Y lo divido por 2. O sea, tomo una simultaneidad de un 50%.
Cuando lo que nosotros tenemos es, vuelvo para atrás para que ustedes vean, el segundo caso, alimentación directa al tanque de reserva. Lo que tengo es que dimensionar la reserva que voy a acumular en azotea. En este caso, tenemos un solo tanque y es el tanque de reserva y la reserva está totalmente concentrada en la azotea. Voy a considerar por cada unidad, si el edificio que yo estoy alimentando es del tipo de propiedad horizontal, que está compuesto por baños principales, baños de servicio, es del tipo del ejemplo que ustedes están resolviendo en su trabajo práctico, en el trabajo grupal, ustedes tendrían que considerar por cada unidad de vivienda tipo que están que tienen en su edificio 850 litros. ¿Está? Más el 50% de los artefactos que sean a esa unidad de vivienda tipo. Si nosotros tenemos más locales sanitarios, otro baño de servicio, en vez de un baño principal, un baño de servicio y una cocina, tenemos 2 baños principales, bueno, en lo que está de más en un 50%. Y lo mismo, si el destino del edificio, en vez de ser un edificio de unidades de vivienda, tenemos otro tipo de uso, que fueran oficinas, supongamos que lo que tenemos que estamos alimentando son oficinas, por cada inodoro, mingitorio o lavatorio, tenemos estos caudales que tener a considerar para el dimensionamiento de la reserva. ¿Está? O sea, yo tengo un edificio que tiene 10 inodoros, 5 mingitorios y 10 lavatorios, tendré que multiplicar 10 por 150, van a ser 1500, 5 mingitorios por 250 y 10 inodoros por 350. Todo ese volumen total es el que yo voy a tener en mi capacidad de almacenamiento almacenado en la azotea. Y ya cuando tenemos el tercer caso, tanque de bombeo y tanque de reserva, el criterio es el mismo, lo que cambia son, de acuerdo a lo que nos pide la norma, es un menor volumen o un menor volumen por cada uno de los artefactos o unidades de vivienda. En vez de 850 nos pide 600 litros. ¿Está? En vez de 350 litros por un inodoro nos pide 250. Esto es básicamente, y entiendo que el criterio que adoptó la norma es porque yo voy a poder tener más tiempo de la presión disponible como para llenar mi tanque de bombeo. Entonces, en ese caso, si yo llego porque tengo buena presión, siempre voy a tener presión, o sea, generalmente voy a tener mejor presión en el tanque de bombeo y voy a poder llenar y alcanzar a tener esa reserva. Ahora, si un día la presión baja en la red y yo tengo que alimentar directamente al tanque de reserva, prefiero que en ese momento yo ya tenga una capacidad de almacenamiento más importante para no quedarme sin agua. Ese es el criterio por el cual se adopta más, la norma no lo dice, pero nosotros intuimos que la razón por la cual le asignan más caudal, más volumen, cuando tenemos un sistema con tanque de bombeo y tanque de reserva, el criterio que adopta es por esa razón. Bueno, en el caso de ustedes que tienen tanque de bombeo y tanque de reserva, ¿cómo dividimos esa reserva? O sea, ¿ponemos todo en la azotea y un poquito abajo, o todo en el tanque de bombeo y poco en el tanque de reserva? La norma limita esos volúmenes en todo el volumen de la reserva total diaria, en dividirla como mínimo en el tanque de bombeo 1/5 de la reserva total diaria. Y como mínimo también el tanque de reserva puede estar 1/3 de la reserva total diaria. ¿Se entendió? O sea, no podemos podemos jugar con los valores. Si la reserva nos da 10.000, nosotros no podemos tener menos de 2.000 en el tanque de bombeo y no podemos tener menos de 3.333 en el tanque de reserva. Después yo puedo estar jugando con esos volúmenes, pero no puedo pasarme de esos límites, no puedo estar por debajo de esos límites. Para agua caliente, la consideración es 80 a 100 litros por unidad de vivienda tipo o 20 litros por artefactos que usa agua caliente. Puede usar cualquiera de los dos criterios. Bien, el dimensionamiento de las tuberías. Nosotros vamos a tener, entonces, estos datos iniciales. Una presión inicial, la presión inicial es la que vamos a tener, por ejemplo, la presión de la red. Las longitudes de las cañerías y sus singularidades, en el sentido de
singularidades nos referimos a accesorios, etcétera, que tenemos más allá dentro de esas longitudes, que van a ser, en todo caso, si el dimensionamiento lo hacemos de manera hidráulica, van a ser pérdidas que vamos a tener en la cañería localizadas. El material de la tubería y sus singularidades, o sea, el material nos va a dar un coeficiente de rozamiento, velocidades límites a respetar, una presión final. Muchas veces esa presión depende del artefacto que estamos surtiendo. Un depósito de inodoro con 2 metros de columna funciona. Hoy por hoy una válvula de inodoro necesita bastante más, casi 1 kilo para un funcionamiento efectivo. Y ver cuál es nuestra presión máxima disponible. A partir de esos datos, nosotros vamos a seguir paso a paso para hacer el dimensionamiento de la instalación. Determinamos el consumo y el caudal en función de la simultaneidad de usos, el tipo de cañería, las pérdidas de carga, y después verificamos en el punto más desfavorable la presión final para ver si hemos hecho... No te escucho nada. Cumple o no. Qué raro. ¿Los demás se escuchan? Yo te escucho. Sí, profe, se escucha. Sí, sí. Fíjate tu micrófono. No, profe, creo que no le estaba diciendo a usted igual. Ah, bueno, está bien. Gracias, chicos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Sí, ¿lo puedo interrumpir? Bien, cuando me refiero al dimensionamiento hidráulico, aquí tienen la ecuación de Bernoulli, ustedes tienen, ya con Silva los torturaron un tiempo importante con estas fórmulas, las ecuaciones de continuidad, y entiendo que tuvieron un excelente docente como para tener conocimiento de cómo hacer el dimensionamiento. Más que nada es recordarles todos los parámetros que van a utilizar. Estamos acá hablando de un solo tipo de fluido, que es agua, con lo cual se simplifica el diseño. Y acá lo que van a tener que sí estipular ustedes, dependiendo del destino y el uso que vaya a tener el establecimiento, es la simultaneidad de uso. En este caso, ustedes van a estar dimensionando todo de acuerdo al reglamento. Lo que queremos es darle las herramientas para que después, como ingenieros que van a hacer, apliquen los criterios y utilicen las fórmulas de hidráulica, apliquen criterios para determinar las simultaneidades, velocidades límites, y apliquen estas fórmulas y no se encasillen en el reglamento, que es un reglamento empírico y que se basa, como van a ver, en determinaciones mucho más, no tan exactas, si ustedes quieren utilizar esa palabra, ¿no? Prefiero que el criterio hidráulico o el razonamiento de la resolución de los proyectos que van a realizar con el cálculo hidráulico. Aquí tenemos todos los datos en función de, bueno, la diferencia está en la densidad del agua, ¿no? La fórmula es la misma, el R cambia en función entre agua fría o caliente, la diferencia está en la densidad, es la única diferencia que pueden tener entre un líquido y el otro, y utilizando estas fórmulas van a poder determinando la pérdida de carga en la cañería, la presión necesaria en el extremo del artefacto que vayan a surtir y el caudal con el que van a tener que llegar a hacer el cálculo hidráulico para determinar el diámetro de la cañería. El reglamento, acá, como lo estamos modificando, es un reglamento empírico, y lo que nos da el reglamento es secciones límites. O sea, lo que les va a dar en función de si tienen que alimentar un baño o un lavatorio aislado o una ducha, le da secciones de cañería. Esto es debido a que, como les comenté, el reglamento tiene 100 años, y en ese entonces este tipo de cálculos no era fácil de realizar en obra, ni había calculadoras ni métodos como para estar haciendo verificaciones de manera razonable en ese sentido. Entonces, lo que trató el reglamento es
tabular todos los consumos, pasarlo a sección y de esa manera, ubicándose, digamos, del lado de la seguridad, sobredimensionar un poco las instalaciones y conseguir que en sí, al fin y al cabo, la instalación funcione, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que habíamos visto en la tablita, ¿no? Una unidad de vivienda tipo para viviendas uno y medio de una canilla libre, es como funcionamiento simultáneo, y en edificios públicos el 50% de los artefactos multiplicados por ese caudal unitario. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Nosotros tenemos el caudal por un lado y tenemos un nivel piezométrico. El nivel piezométrico de la red exterior. De aquí van a ver que, por ejemplo, para una ducha tendríamos que ver cuál sería el artefacto más desfavorable en nuestro ejemplo que estamos viendo acá en este rinconcito. Yo tengo el nivel piezométrico por sobre la ducha, tendría que ver qué altura me queda. Si a mí me dice que el nivel piezométrico mínimo, AISA me dice que son 12 metros, la altura de la ducha la supongo en 2 metros, voy a tener una piezométrica, voy a tener una presión mínima disponible de 10 metros de columna de agua. Con esa presión de 10 metros de columna de agua, yo puedo entrar a la tabla, y ahí, en función del caudal que yo tenga que alimentar, va a darme un diámetro. En este caso, si yo tengo que alimentar un caudal de 1 litro por segundo, supongamos, entonces yo voy a tener que ir al diámetro inmediatamente superior, 1,63. Y esto me está dando un diámetro de 25 milímetros. O sea, que si yo tengo una presión disponible en mi unidad de vivienda, estamos hablando siempre para alimentación directa, ¿eh? Fíjense que acá, como dice la lámina, es provisión directa. Tengo una presión disponible en el artefacto más desfavorable de 10 metros de columna de agua y el caudal necesario, como ejemplo, le digo 1 litro por segundo, yo tengo que ir al diámetro superior. Si voy a 3/4 me quedo corto, no llego a 8, no llego a 1 litro por segundo, quedo en 0,81. El diámetro inmediato superior es el de 1 pulgada, 0,025 metros, y me da un caudal de 1,63. De esa manera determiné el diámetro para la conexión de agua para este edificio. Cuando lo que estoy haciendo es una alimentación directa, o sea, directa al tanque de reserva, lo que tengo que ver es mi reserva total diaria. Mi reserva total diaria va a estar en función de los artefactos que tengo en mi edificio. Si supongamos que tengo 10.000 litros, lo que yo tengo que estimar ahora es en qué tiempo lo quiero llenar estos 10.000 litros. Tengo límites para llenarlo. O sea, no puedo elegir que lo lleno en un día, ni puedo elegir que lo lleno en 15 minutos. Determino que la reserva total diaria la quiero llenar o en 4 horas o en 1 hora. En 1 hora sería mi caudal máximo. O sea, eso quiere decir que el caudal que va a tener que circular por la cañería va a ser más importante que si yo lo quiero llenar en 4 horas. ¿Está? Si el caudal son 10.000 litros y lo divido por... Si el volumen son 10.000 litros y lo divido en 1 hora, voy a tener un caudal mayor que si lo divido por 4. Con mi presión disponible vuelvo a la misma tabla, y de ahí yo voy a poder obtener el diámetro de la misma manera. O sea, tengo que ver caudal que yo tengo, en este caso supongamos que yo tengo que la presión mínima, o sea, la presión que yo voy a tener disponible para llenar el tanque es de 10 metros de columna de agua en la red, y lo que yo tengo, y el caudal que quiero hacer circular se encuentra, por ejemplo, 2 litros por segundo. Bueno, voy a estar entre 1 pulgada y 1 pulgada y cuarto, entonces mi diámetro superior es 1 pulgada y cuarto, y ese es el diámetro que me va a dar para la sección de alimentación de la cañería que va al tanque de reserva directo. ¿Está? Cuando yo tengo que hacer una alimentación directa, lo que tengo que hacer es dividir el volumen del tanque de reserva por el tiempo que yo quiero llenarlo. ¿Está? Eso puede estar entre 1 o 4 horas. Eso me determina un caudal. Ya con el caudal y la presión vuelvo a la misma tabla con la que calculaba cuando era provisión directa y obtengo un diámetro. Todas estas verificaciones ustedes las pueden hacer con las fórmulas de Bernoulli que vimos. O sea, no
no tiene mucho misterio, esto pone del lado de la seguridad en todo caso. Y ya cuando tenemos tanque de bombeo y tanque de reserva, el llenado de la reserva es de la misma manera, ¿no? O sea, el cálculo del diámetro de la conexión va a ser lo mismo. No tiene otro misterio, el cálculo del llenado va a ser dividir la reserva en cuánto tiempo lo quiero llenar, y me va a dar una sección límite en función de la presión necesaria. Ahora yo tengo que empezar a ver la distribución para el cálculo de las secciones de las cañerías de bajada. O sea, yo tengo que empezar a ver cómo dimensiono las cañerías que van desde mi tanque a los grupos sanitarios. ¿Está? El reglamento, como les decía, es un reglamento empírico y se basa en secciones estimadas. O sea, estima secciones en función del artefacto que vaya a surtir. Por ejemplo, si lo que yo voy a surtir es un baño principal, ¿alguna consulta, chicos? Bueno, si lo que yo voy a surtir es un baño principal, el diámetro de la sección necesaria que me da el reglamento es 0,53 centímetros cuadrados. ¿Está? O sea, para alimentar un baño principal, la sección que me pide el reglamento es 0,53 centímetros cuadrados. Para agua fría, si lo que voy a surtir es ese mismo baño, pero con agua caliente, lo que tengo que mirar en la tabla de este gráfico, que está en el reglamento ya no me recuerdo en qué página, pero lo pueden encontrar el reglamento, me baja un rango más. Para baño principal me pide una sección necesaria de 0,44 centímetros cuadrados. Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos una sección única en un edificio, sino que estamos alimentando en columnas. Ustedes tienen una planta tipo y tienen varios baños encolumnados uno encima del otro y que irán alimentando en función y van reduciendo la sección en función que ya dejan de alimentar los distintos pisos. O sea, para el caso de estar alimentando desde el tanque de reserva, la sección mayor la van a tener en el piso que está más cerca de la azotea, porque la cañería que está bajando en ese punto está alimentando todo el piso hacia abajo. Si suponemos que tenemos, acá tenemos, fíjense, perdón, ¿no? Acá el reglamento me establece para un solo baño, 0,53 centímetros cuadrados para el agua fría, una sección de un diámetro de la cañería de 13. Este gráfico lo van a encontrar debajo del que vimos anteriormente, y ahí les dice que la sección necesaria para, el diámetro necesario para alimentar una sección de 0,53 es de 13 milímetros. Ahora, eso es para un solo baño. Cuando nosotros estamos alimentando en columnas, y suponemos que estamos alimentando 10 pisos, ¿está? 10 pisos, una planta baja y 9 planta tipo, vamos a tener en vez de 5,3 centímetros, de 0,53, 5,3 centímetros cuadrados. Entonces vamos a tener que, al comienzo, o en azotea, nuestra cañería, en el punto de arranque de esa cañería, vamos a tener una sección necesaria de 5,3 centímetros cuadrados. Entonces ahí vamos a ir a un cuadro de secciones límites, en donde nos indica que no sé si lo llegan a ver, 5,3 centímetros cuadrados, la sección necesaria es de 25 milímetros. ¿Está? O sea, para el primero es 0,53, para el segundo baño es 1,06, va haciendo toda una sumatoria. ¿Entienden que esto lo simplificaba para que el oficial en obra, una vez que sepa que tiene cuántos baños tiene que alimentar, va a la tablita, se fija que tiene 10 baños, bueno, con 0,53 se alimenta todo, y sabe cómo tiene que ir haciendo las reducciones de diámetro en función de cómo en función de qué piso se encuentra. ¿Está? A esto me refiero a lo empírico, acá no hay una fórmula directa, ni siquiera está considerando la altura del que está el tanque, la presión disponible, ni nada. ¿Se entiende, chicos? Por eso no prima se simplificó muchísimo y no se aplica
el cálculo hidráulico que ustedes aprendieron con el ingeniero Silva. Aquí podemos ver en este gráfico también la sección de la bajada para el baño es de 5,3 centímetros cuadrados. Acá los limita, acá estamos viendo que para la sección del 25, la sección es 5,07 centímetros cuadrados, pero les deja excederse hasta 6,02 para las bajadas. O sea que ustedes pueden, si no se pasan de la sección, si no se pasan de 6,02, alimentar la bajada con cañería de 1 pulgada. Les pido que si tengan alguna duda, pues, o estamos yendo rápido, o igual lo mismo, sé que Raúl los graba y después se los pasa, y en todo caso después pueden rebobinar, pero si quieren, les queda alguna consulta, me interrumpen que no hay ningún problema. Bueno. Aquí tenemos el colector. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la sección de un colector. Para el cálculo del colector, cuando tenemos 2 bajadas, se suma directamente las 2 secciones. ¿A qué apunto con esto? Que para la columna de colectores, que es la que se encuentra al lado de las secciones límites, se encuentra bajada hacia el costado, tenemos la sección de colectores, tengo que mirar esta columna. Cuando la bajada, mi colector cuenta solamente con 2 bajadas, que no es el ejemplo que estamos viendo acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajadas. Las otras 2 son válvulas de limpieza, no son bajadas. Cuando tengo 6 bajadas, el cálculo es distinto. Cuando tengo 2 bajadas, tengo que sumar las 2 secciones con las que llego en mi cálculo al piso de la azotea. O sea, si yo tengo una bajada que alimenta 10 baños principales y tengo otra bajada que alimenta otros 10 baños principales, son 5,3 y 5,3, tendré que sumar las 2 secciones y me da 10,6. Con esa sección yo voy a mi tabla y calculo el diámetro del colector. Ahora, cuando el colector cuenta con más de 2 bajadas, me permite dimensionar el colector no tomando una simultaneidad de 1, sino toma el diámetro de la mayor más la semisuma de las restantes. O sea, yo veo con qué secciones llegué a estos puntos, o sea, con qué secciones llegué a la azotea, tomo la sección de la mayor, pongamos que la mayor mida 15, que es la mayor de todas las secciones con la que llegué a la azotea, y del resto hago una semisuma. La suma de ambas, de la mayor más la semisuma de las restantes, me da el diámetro del colector que yo tengo que verificar. Aquí tenemos que si la bajada 1, la sección da 5,3 centímetros cuadrados, llegando con 25 milímetros. Si la bajada 2 tiene 9,6 centímetros cuadrados, el diámetro es de 38. Y la sección 3 es 7,4 centímetros cuadrados, yo tengo que elegir entre la límite y la teórica. Ahora vamos a ver cuál es la teórica, es la que nos da de cálculo, y la límite es la que establece el reglamento. Fíjense que el reglamento me permite pasarme un poquito en el mayor que la sección que tiene el caño, ¿no? O sea, la sección de caño es, por ejemplo, en caño de 1 pulgada es 5,07, la límite para bajadas es de 6,02. Entonces, yo puedo estar elijo las menores entre la límite y la teórica, tomo la mayor, en este caso, la mayor es 9,60, ¿está? Que es la sección de la bajada 2, y hago la semisuma de las restantes, 5,3 y 0,5 por 5,3 más 7,4. Y la sección que me da el colector es 15,95. Este colector, yo voy a la columna de colectores, me fijo con una sección de 15,95, y la sección que me indica para 15,95 es una sección de 2 pulgadas. ¿Está? La sección de 38, la límite me da 13,62, la sección del diámetro de 50 para colectores me da 23,12, entonces, como mi sección que yo necesito para el colector es de 15,95, me paro en el medio,
y adopto una sección adopto el colector de 2 pulgadas. Bien, esta es la manera en la que queremos que construyan. Igualmente ustedes tienen un cuadro de resumen que lo tienen en la información que se les dio en el CAD, donde tienen también los bloques de accesorios, también tienen este cuadro. No de esta manera, tienen los diámetros a ubicar, pero las bajadas ustedes van a ver, dependiendo del tipo de piso que se encuentran, qué diámetro van a darle, ¿no? Y el material. Acá tenemos cómo van acumulando las secciones. Si, por ejemplo, en planta baja tengo un baño principal 0,53, va a ser 0,53. En el primer piso yo estoy alimentando 0,62. Para atrás. En el primer piso ya la acumulada pasa a ser 1,15, que es la suma del 0,53 más 0,62. Y aquí yo voy colocando con 1,15, yo en mi tabla veo que el diámetro que adopto es de 13 milímetros, porque para bajadas, el diámetro, la sección máxima que yo puedo alimentar con un diámetro de 13 es de 1,8. Cuando me paso al diámetro de 19 y así sucesivamente. Empiecen a construirlo esta tabla, ustedes ya pueden empezar a avanzar, como algunos de algunos de los grupos que estoy corrigiendo ya avanzaron con la ubicación de las cañerías de agua fría, ya pueden empezar a ver cómo dimensionar de acuerdo a esta tabla las bajadas del tanque. Empezando desde abajo hacia arriba, y van viendo cómo se les van acumulando las secciones y pueden ir construyendo este gráfico que les va a ir dando. Es de construcción simple, en un Excel lo pueden ir acumulando las secciones y ir verificando de no superar las secciones límites que tienen. Bien, hasta acá de aquí dimensionamos, hasta ahora tenemos dimensionada la cañería de entrada, que era con la tabla 1, en función para su trabajo práctico, en función del volumen de reserva y en el tiempo que lo quieren llenar. O sea, si ustedes quieren llenar el tanque de reserva en 1 o 4 horas, dependiendo del tiempo que quieren elegir para el llenado, y la presión que ustedes tienen disponible en la red, van a elegir un diámetro, y van a obtener un diámetro de la tabla 1, y van a poder elegir la conexión. La segunda parte de la etapa, de la explicación que les dimos hasta ahora, es el cálculo de las bajadas. Lo van a realizar de la manera que les acabo de indicar, pero en el medio quedó una cañería que no se les explicamos cómo dimensionarla, que esta ya tiene un cálculo hidráulico un poco más interesante, que va a estar en función de velocidades límites que vamos a establecer, que es la cañería de impulsión. Es la cañería que va desde el tanque, desde el tanque de bombeo hacia el tanque de reserva. Bien. Para el dimensionado de esta cañería, aparte de la cañería, vamos también a dimensionar la cañería y la bomba con la que vamos a impulsar el agua desde el tanque de bombeo al tanque de reserva. Para eso tenemos que tener en cuenta distinta información. De las más importantes es la altura geométrica, es la altura que yo tengo desde el equipo de bombeo, desde mis bombas, hasta el tanque de reserva. Esa sería la altura geométrica. A eso tendré que tener en cuenta las pérdidas que tengo. Las pérdidas en la cañería de impulsión pueden ser las pérdidas que tengan localizadas en la junta elástica, en la válvula de retención, los accesorios como este codo 45 o el ramal a 45, ¿está? Los codos que tenga de desvío para llegar hasta la azotea, no es muy difícil que ustedes tengan la suerte de tener una cañería que suba directamente a azotea. Ver todo el recorrido, van a establecer también en su recorrido una pérdida por metro de carga, o sea, una pérdida por metro por rozamiento. Y lo que les recomendamos en sí en general es tomar todas estas pérdidas localizadas como longitudes equivalentes. ¿Está? Tienen tablas o gráficos, dependiendo del accesorio, que les van a ir dando, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en hidráulica,
cuáles son las longitudes equivalentes a considerar, depende, no es lo mismo una válvula de retención que un codo a 45, las pérdidas son mayores o menores dependiendo del tipo de accesorio. Bien, si nosotros establecemos, entre otras cosas, para tener en cuenta, en un predimensionado de la cañería, ustedes van a determinar en qué tiempo quieren llenar el tanque. O sea, el tanque, si suponemos que lo quieren llenar de 1 a 4 horas, elegimos la mitad en 2 horas, dividen la reserva total diaria por 7.200 y le va a dar un caudal en litros por segundo. Con ese caudal, y predimensionando, suponiendo una velocidad límite que no debería superar los 1,5 metros por segundo, porque superando esas velocidades entre 1,5 y 2, ya empezamos a tener ruidos molestos dentro de la cañería o en lo que sería aceptable en un edificio de propiedad horizontal. Y yo divido el caudal por la velocidad, me va a dar una sección. Esa sección, ustedes ahí ya tendrían con esa sección ya predimensionado un diámetro de cañería, ¿se entendió? O sea, dividiendo el caudal con el que de bombeo por la velocidad límite, ustedes ya están predimensionando la cañería de impulsión. ¿Está? Esa cañería de impulsión ya tendríamos un diámetro, que en este caso podemos suponerlo en un caudal de 3.600, que es litros hora, que serían 1 litro por segundo, y una cañería de 1,5, la pérdida que me está dando por longitud de cañería es 0,3. ¿Está? O sea, lo que tenemos acá, en 1 litro por segundo en la columna de caudal, el caudal de la derecha, y pasando por un diámetro de 38, yo estoy en una velocidad límite o una velocidad conveniente. Acá verifico que la velocidad se debe encontrar por debajo de 1 metro por segundo, está casi la velocidad en 0,85 metros por segundo, con una pérdida de 22 milímetros por metro. ¿Está? O sea, esta es una manera de verificar cuál es la pérdida que yo voy a tener por metro de cañería. Se lo adoso a los accesorios que voy a tener, y de esa manera yo voy a también, con estos datos, poder construir o calcular el equipo de bombeo. Mi equipo de bombeo va a tener que vencer la altura geométrica más las pérdidas de carga en cañería. ¿Está? Estos son equipos de bombeo, bombas horizontales y verticales típicas que podemos encontrar en los distintos catálogos para utilizar para los equipos de impulsión desde el tanque de bombeo al tanque de reserva. Si yo tengo que bombear un caudal de 1 litro por segundo a una altura de 27 metros, yo veo que la curva de la bomba CM 170 de 1,5 HP me cumple. ¿Está? Ya. Generalmente ustedes van a elegir los equipos de bombeo, a veces lo que obtienen en vez de llamar al fabricante son catálogos que figuran en internet dependiendo del proveedor, y ustedes mismos podrán hacer la elección de la bomba en función de las necesidades que tengan en acuerdo a su proceso. Dentro de estos datos, muchas veces los que le piden, que son datos que ustedes les van a tener que pasar al proyectista de instalaciones eléctricas, pueden ser ustedes también, cuál es la potencia necesaria o la potencia que tienen que reservarles para el equipo de bombeo que ustedes van a estar colocando. Tengan en cuenta que cuando hacen, como las bombas no funcionan nunca en simultaneidad, es uno de los datos, pásenle la potencia de una de las bombas y no de las dos, porque nunca las hacemos funcionar en simultáneo, ¿no? Estos equipos tengan en cuenta de que sí es importante para que tengan un desgaste parejo cuando contratan o cuando elijan el tablero, que una vez que se hizo el llenado del tanque,
con una de las bombas, la próxima vez que vuelva a arrancar, no sea la misma bomba la que impulse el tanque, el agua desde el tanque de bombeo al tanque de reserva, sino que la bomba que arranque sea la bomba que está de repuesto, para que tengan que no va a ser de repuesto, sino que van a funcionar las dos en simultáneo, en este caso, pasará a ser de repuesto el día que haya que reparar una de las dos, que el arranque sea de la bomba que no estuvo en funcionamiento hasta ese momento, para tener un desgaste parejo. Porque muchas de estas bombas, el problema que tienen es que después, si no funcionaron durante mucho tiempo, cuando quieren hacerlas arrancar, se clavan. Y no arrancan y se terminan quemando. Entonces, en todo caso, no les sirvió ni de reserva. En la tubería de aspiración, generalmente se adopta, y hablo de aspiración a la que tenemos la entrada a la bomba, se adopta el mismo o una velocidad de 1,5 metros por segundo, y lo que recomiendan es un diámetro mayor siempre tener un diámetro mayor, porque se evitan problemas de cavitación en los equipos de bombeo. Esos cambios de velocidad, y la cavitación es la que termina generando la destrucción de los equipos. Entonces, limitando las velocidades y adoptando un rango mayor en las secciones, evito problemas de cavitación en la cañería. Y de esa manera garantizo una mayor durabilidad de las bombas. Aquí el colector del tanque de bombeo es igual al diámetro mínimo que tenemos en el diámetro de la aspiración es el diámetro mínimo que tenemos en el colector de bombeo. O sea, el colector de bombeo es un diámetro uniforme, así que vamos a ir con el mismo diámetro del colector de bombeo a la cañería de impulsión. Generalmente, muchas veces las bombas tienen un diámetro más chico, nosotros llegamos entre la entrada y la salida de las bombas, pero igual nosotros hacemos la reducción inmediatamente antes de conectarnos a la bomba y no la hacemos antes, sino mantenemos el diámetro del colector hasta la entrada a la bomba. No reducimos mucho antes ni antes de la llave. La reducción la hacemos justo antes de reducir la entrada a la bomba. Después tenemos dentro de los equipos para agua caliente, este tipo son las bombas de recirculación. Las bombas recirculadoras de agua caliente que tenemos en este punto, acuérdense de que las dimensionamos como para que el agua, todo lo que tenemos en los montantes, el diámetro de los montantes, hacer un predimensionado para que ese volumen pase cada 15 minutos, o en 15 minutos pase por el tanque por los termotanques. Eso me garantiza que voy a mantener caliente el agua en todos los montantes del edificio y poder tener una disponibilidad inmediata en los puntos más alejados y no tener que esperar a que se vacíe toda la cañería para tener agua caliente en la cañería, en el local que esté alimentando, que esté en donde abra la canilla. Estos, ya sea Grundfos o Rowa, son marcas de mercado muy conocidas, y este es el tipo de bomba típica para la recirculación de agua caliente. Después tenemos equipos de presurización. Los equipos de presurización no es el caso que estamos viendo en la resolución del TP, pero lo explicamos en agua. Estos equipos están compuestos a veces por varias bombas del tipo vertical que estamos viendo en rojo, conectadas a un tablero con un variador de velocidad que va aumentando la velocidad de funcionamiento de la bomba en función del consumo que va encontrando en la instalación. El equipo que tenemos en el medio, el equipo Hydrofresh, es más de una velocidad, es de velocidad fija, no es de velocidad variable. Es un equipo que ya apenas detecta una caída de presión, primero se empieza a vaciar el tanquecito hidroneumático, pues el consumo es ínfimo, y una vez que se vació, empieza a aumentar arranca la bomba hasta que se repone la presión en la que estaba seteado. Son equipos de velocidad constante. O sea, tenemos bombas circuladoras, que son las que encontramos para la recirculación de agua caliente,
Y después para alimentar los edificios, podemos tener equipos hidroneumáticos o equipos de velocidad variable. Estos son equipos para surtir, no son los equipos que estábamos viendo antes para elevar el agua desde el tanque de bombeo al tanque de reserva. Estos son equipos ya que podemos utilizar en caso de no tener presión necesaria o reemplazar el tanque de reserva por equipos de presurización.